¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Hoy día, 31 de mayo del año 2021, vamos a trabajar el tema que constituye a repaso. Es importante recordarles que los repasos ya lo hemos visto, pero la idea fundamental de trabajar este repaso, ¿no es cierto?, es establecer un recordatorio de lo que hemos visto tal vez en el primer tema, ¿no es cierto?, el cual hemos empezado a trabajar hasta básicamente el uso de grafías, que ya también hemos establecido y trabajado. Entonces, la idea fundamental es trabajar ese repaso en plenitud, ¿no es cierto? Y para eso vamos a desarrollar el primer tema, que corresponde a la comunicación. Ya saben que esta clase está dirigida por ustedes, chicos de primer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Hoy, para hablar de la comunicación, hay que hablar de una referencia inmediata, ¿no es cierto? Hay que recordar que la comunicación es una capacidad que no es netamente humana, ¿no es cierto? Los animales y las plantas también se comunican, ¿no es cierto? Es verdad que no utilizan el lenguaje, pero sí utilizan el proceso de comunicación de diferente manera. Claro, el hombre utiliza un tipo de comunicación diferente al de los animales, que se denomina comunicación humana, ¿correcto? Eso también es importante recordar. Entonces, acá me hacen un sinnúmero de preguntas que yo debo completar, pero lo importante es establecer que el fundamento trascendente de la comunicación es intercambiar. Intercambiar, ¿qué cosa, profesor? Intercambiar información. Cuando hablamos de un intercambio de información, estamos hablando que es necesario que exista para ese intercambio de información una persona que emita el mensaje, que es el emisor, y una persona que recepcione ese mensaje, que sería el receptor. Entre ambos debe haber algo común, ¿no es cierto? Deben mantener ellos un mismo código. Ese mensaje que se establece puede viajar a través de un medio físico, puede estar contextualizado en un momento determinado y además puede básicamente haber un sistema, ¿no es cierto?, que conecte la comunicación a su perspectiva formal, que es el intercambio de información. Pero acá estamos haciendo referencia ¿a qué? A la comunicación humana. ¿Por qué? Porque los animales, por ejemplo, se comunican a través de olores y a través de onomatopeyas. Por ejemplo, las plantas se comunican a través del CO2. Entonces, definitivamente podemos decir, ¿no es cierto?, en este momento que la comunicación, ¿no es cierto?, y las preguntas que hacen referencia a la comunicación van a estar ligadas netamente a la comunicación humana. ¿Correcto? Eso es lo importante. Me piden que complete el siguiente diagrama con los elementos de la comunicación. A ver, dice, bueno, esto está en tu libro como un diagrama, por si acaso, pero acá lo estoy colocando así porque básicamente no me alcanza pues el diagrama de la pizarra, ¿no? Pero bueno, en todo caso dice, elemento físico por el cual se transmite el mensaje. Elemento físico, dice, no elemento del contenido. Elemento físico por el cual se transmite el mensaje. ¿Cómo se le llama a eso, profesor? Se le llama canal, correcto, canal. Elemento físico por el que de alguna u otra manera se transmite el mensaje, ese es el canal. Por si acaso, si yo, por ejemplo, te estoy hablando de lejos, ¿no es cierto?, y te digo, oye, ven, ¿cuál es el canal que estoy utilizando ahí? El canal es el aire, el medio físico. Profe, por ejemplo, si yo le envío una carta a una amiga mía, bueno, si tú le envías una carta a una amiga mía, a una amiga tuya, perdón, ¿no es cierto?, ese mensaje que se transmite por la carta se establece a través del papel. El papel es el canal, ¿correcto? El papel es el canal. Estás en medio partido de fútbol y el árbitro te saca roja. ¿Cuál es el canal? La tarjeta, ¿correcto? La tarjeta. O sea que, profesor, el canal es el medio físico por donde se transmite el mensaje. Claro que sí.
¿Cómo se le llama, chicos, al sistema de signos usados por el emisor y el receptor? Ya sabes, para que se dé el intercambio de información, el emisor y el receptor deben utilizar los mismos signos, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama a ese empleo o uso de los mismos signos? Se le llama, en este caso, código. Correcto, código. El código no es otra cosa que la lengua, ¿no es cierto? La constitución de signos que me permite a mí intercambiar la información. El emisor puede ser receptor y el receptor puede convertirse en emisor también, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de código puedo hablar del español, puedo hablar, por ejemplo, de el portugués, puedo hablar, por ejemplo, del italiano y así sucesivamente, ¿correcto? ¿Qué es el código? Es la lengua que se emplea para el intercambio de información. Profe, y el sistema braille también puede estar relacionado con el código, ¿correcto? Eso. ¿Cómo se llama la persona que envía el mensaje? La persona que construye, la persona que envía el mensaje, la persona que inicia la comunicación, se le conoce como emisor, ¿correcto? Emisor. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al emisor, ¿sabes cómo le denomina? Le denomina encodificador. O también le denomina, ¿no es cierto? Le denomina, por si acaso, codificador. Profesor, ¿y por qué? Porque es el elemento o es la estructura o la parte de la comunicación que está construyendo el mensaje, está manifestando una intención y está utilizando códigos para hacer referencia a esa intención. Entonces, eso es lo importante, ¿correcto? Emisor, encodificador, codificador, también se le denomina. ¿Cómo se llama a las circunstancias de tiempo y lugar? Por ejemplo, estamos en una clase virtual, ¿sí o no? Y como estamos en una clase virtual, entonces yo me hago la pregunta. Si estamos en una clase virtual, ¿estamos compartiendo el mismo tiempo? Sí, pero no el mismo lugar. La circunstancia es diferente. ¿Y por qué, profesor? Porque yo estoy en mi casa y tú estás en tu casa escuchando tu video. Entonces el lugar es diferente. ¿Cómo se le llama a las circunstancias de tiempo y lugar? ¿Qué pasaría si estuviéramos en el salón de clase? Entonces, en esa circunstancia sí se compartiría el tiempo y el lugar. ¿Cómo se le llama a las circunstancias? El referente. El referente. Profe, ¿y qué es el referente? El referente no es otra cosa que el lugar, ¿no es cierto?, donde se produce básicamente la comunicación. Puede ser el auto, puede ser la casa. También, por ejemplo, un referente podría ser el aula de clases, ¿no es cierto? También el referente, por ejemplo, podría ser, no sé, allá, el parque también, ¿cierto? Podrían ser esos los referentes, ¿no? Por ejemplo, el día jueves la selección peruana juega contra Colombia. ¿Cuál es el referente allí? El partido, profesor, perfecto. ¿Pero en dónde se va a jugar? Ah, profe, se va a jugar en el Estadio Nacional. Perfecto, ahí está, ¿no es cierto? Ahora, esas son las circunstancias de tiempo y lugar referente. ¿Cómo se llama a la persona que recibe el mensaje? Si el que envía el mensaje es el emisor, entonces quien recibe el mensaje, ¿quién es, profe? Fácil. El receptor. Perfecto. El receptor, ¿no es cierto? Es importante recordar que si es el receptor, también San Marcos le denomina decodificador. También se le llama interpretante, también le dice, interpretante. Ojo, que el receptor también se puede convertir en emisor, ¿correcto? Cuando hay un diálogo determinado o una conversación, ¿correcto? Eso también se puede dar, eso también es importante. ¿Cuál es la condición primordial para que se produzca
el intercambio de información, que tanto emisor y receptor utilicen ¿qué? El mismo código, profesor. ¿En dónde? En una circunstancia determinada. Que reconozcan el canal por donde se transmite esta comunicación. Oye, por si acaso, tú sabías, ¿no es cierto?, que también los elementos de la comunicación están asociados a las funciones del lenguaje. Bueno, si no lo sabías, es probable que más adelante, ¿no es cierto?, podamos destinar cada función del lenguaje, que no solamente es el intercambio de información, a partir ¿qué cosa? A partir de cada elemento comunicativo. ¿Correcto? Eso también es importante por ahí aclararlo. ¿Cómo se llama el contenido de la comunicación? En donde tú, por ejemplo, vas a emplear la información importante o vas a dar a conocer el mensaje. ¿Cómo se llama de alguna u otra manera al contenido de la comunicación? También se le va a denominar como mensaje. Por si acaso, ese mensaje no solamente puede ser escrito ese mensaje también se puede hacer a través de la oralidad. Ese mensaje también puede ser representado. Ese mensaje también puede utilizar los signos. Esos signos pueden ser signos lingüísticos o no lingüísticos. No interesa. El asunto es que se produzca el mensaje y ese intercambio de informaciones, ¿correcto? Ese intercambio de informaciones establecidos o necesarios. Entonces, esos son los elementos básicos y fundamentales de la comunicación. Y claro está que hemos respondido a las 6 preguntas que se nos hace al inicio a través de ese diagrama. Ahora, en la siguiente parte veremos los planos del lenguaje. ¿Correcto, chicos?